Queremos darle en esta mañana gloria y honra a aquel que vive por siempre, a nuestro amado Señor Jesucristo y a la bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la parte sur del continente americano. Queremos también dar una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que están siguiendo esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida en esta mañana. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos cantar el himno número 8, Alabar al Gran Rey. Escudo, baluarte
Hermanos, abran sus Biblias en el Salmo número 119 para leer los versículos 27 al 104. Salmo 119, 97 al 104. Leemos juntos la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, aquí está esta iglesia congregada en esta casa, en este lugar físico que hemos dedicado, consagrado, para congregarnos como hermanos en Cristo
y tener el culto de adoración, de alabanza principalmente a nuestro Dios, que eres tú. Bendito Padre Celestial, aquí está esta iglesia, aquí están estos hermanos congregados en tu casa. Ellos han venido con la expectativa de tener un encuentro espiritual en este culto y en este lugar contigo, Señor. Señor, te ruego que los mires. Tú los conoces a cada uno de ellos en la intimidad de su corazón. Yo te ruego, Padre, que por el amor que tú tienes para ellos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, le des la bendición que ellos necesitan para todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo. Oro que cada uno de mis hermanos que estamos para participar en este culto, seamos ungidos con el Espíritu Santo, para que, ungidos con el Espíritu Santo, todos nos unamos para realizar un culto espiritual y santo a tu nombre. Para que tú recibas este culto que hacen tus hijos en este lugar, Señor, ungidos por el Espíritu Santo, asistidos por el Espíritu Santo. Y te ruego por los hermanos que no pueden estar en el culto por razones de salud, por ejemplo. Yo te ruego, Señor, que también la bendición tuya sea con ellos, allá donde están, siguiendo el culto por medio del Facebook de la iglesia. Que tu Espíritu los bendiga a través de este culto que realizamos en este lugar, y ellos lo siguen por medio del Facebook de la iglesia. Tu gracia sea sobre cada uno de ellos, donde quiera que estén escuchando este culto, Señor. Señor y Padre Celestial, yo te ruego con todo mi corazón por mis hermanos que están enfermos. Te pido, Señor, por el hermano José Lobor, te pido por el hermano David Benítez, te pido por la hermana Paola García, te pido por el hermano, tu siervo, el hermano Pileto Córdoba. Señor, presento delante de ti a tu gracia bendita y a tu amor que los ama con amor eterno a estos hermanos, y que tú los alegres, tú los llenes de tu gozo, tú, Señor, toque sus cuerpos y que los sanes para la honra y la gloria tuya, la honra y la gloria de Cristo, el sanador de nuestra dolencia, y la honra y la gloria del Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Padre, te rogamos por nuestro país, te rogamos por la tranquilidad, por la seguridad de nuestro país, en Guayaquil, donde está la iglesia del Dios viviente. Señor, que por medio de tus santos ángeles traigas el cuidado necesario para la iglesia tuya que tienes en el Ecuador, que tienes en Guayaquil, que tienes en toda la provincia del Guaya, Señor. Oh, que tus santos ángeles nos den la ayuda, el escudo que necesitamos, tu iglesia, tu pueblo, Señor. Tan
tanta maldad, tanto crímenes que ocurren a diario en nuestro medio, Señor. Cuídanos y cuida por amor a tu iglesia que tienes aquí, a la sociedad en total, al país total. Señor, guárdanos de tanta maldad y de tantos malos que hay en nuestro medio. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, te rogamos por nuestras autoridades civiles. Oramos porque tú las influyas para que ellos tomen decisiones acertadas, correctas, para traer la seguridad, para traer la paz, para traer el sosiego que necesitamos en estos tiempos tan difíciles y de tantos tormentos por la maldad que hay. Y oramos porque nuestras autoridades, Señor, puedan escuchar de alguna manera, por algún medio, el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo, que salva a todo aquel que cree con el corazón en este Evangelio poderoso de Cristo. Señor y Padre Celestial, a ti sea la gloria, la honra, la adoración, la alabanza por todos los siglos de los siglos. Recibe pues de tu pueblo que con su espíritu y la verdad de su corazón te adora para la honra y la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. 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 Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios. Sea exaltado en lo alto el nombre de Jesús. Vamos a cantar esta alabanza. Sea exaltado en lo alto su nombre Jesús, yo le alabaré. Sea exaltado en lo alto su nombre Jesús, por siempre. Él es Señor y su verdad reinará. Cielos y tierra postrado a su majestad. Sea exaltado en lo alto su nombre Jesús. Sea exaltado en lo alto su nombre Jesús, yo le alabaré. Sea exaltado en lo alto su nombre Jesús, por siempre. Él es Señor y su verdad reinará. Cielos y tierra postrado a su majestad. Sea exaltado en lo alto su nombre Jesús. Sea exaltado en lo alto su nombre Jesús. Sea exaltado en lo alto su nombre Jesús. Qué gozo y qué alegría da estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por sus puertas entraré y me regocijaré, dijo el salmista. Por sus puertas entraremos a alabar el nombre del Señor. Vamos a cantar esta alabanza. Él me hace feliz. Por sus puertas entraré y me regocijaré. Por sus puertas entraré a alabar. Cantaré que se sentía del Señor, pero me gozaré.
Pero yo quiero, hermano, que usted piense y medite en esto. El único motivo de nuestra alegría, de nuestra felicidad, de nuestro gozo, es el Señor Jesucristo. Es el estar en la casa del Señor. No es la circunstancia, no es lo que atravesamos, no. El motivo de nuestro gozo siempre, siempre es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él dice, la alabanza dice, Él me hace feliz, usted cántelo con mucha convicción, con mucho gozo y dígalo a viva voz, Él me hace feliz. Amén. Bendito sea Jehová la roca. Cantemos este coro también, hermano, con mucho gozo. Ya saben, tu palabra esperaré, te hace subir. Amén. Declara mi bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. Vamos a escuchar el mensaje con el tema Virtudes de la Palabra de Dios con el pastor, el doctor Isidoro Ceballos. Dentro de la introducción de este sermón, voy a leer unos 2 pasajes bíblicos. El primero, segunda carta de Pablo a Timoteo. Sí, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 2. ¿Listos, hermanos? Leemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y leemos en el capítulo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De este pasaje de la palabra de Dios que acabamos de leer, destacamos lo siguiente: toda la escritura o toda la palabra de Dios es, ¿qué cosa? Es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios, toda la escritura no ha nacido en la mente, en la inspiración del ser humano, sino que todo ha sido inspirado por el Espíritu Santo en los hombres que usó para que reciban la palabra de Dios y la pongan por escrito. Y también destacamos que es nuestro deber, escuchen, predicar fielmente esta palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo para beneficio de los demás. El otro pasaje que vamos a leer se encuentra en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, y leemos los versículos 19 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al versículo 21. ¿Estamos, hermanos, listos? Leemos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Destacamos aquí, hermanos, la Escritura inspirada por el Espíritu Santo es la palabra profética, noten, más segura, a la que debemos estar atentos, la que debemos escudriñar, la que debemos estudiar, la que debemos creer y practicar sus enseñanzas, pues ella, la Escritura, es la verdad de Dios, que es un Dios vivo y verdadero, y por esto la Escritura no nos miente, no nos engaña. Es la palabra profética más cierta y más segura, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Bien, mis queridos hermanos y amigos todos, es de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y que es la palabra profética más segura de lo que trata este sermón, teniendo como texto principal el Salmo 19, los versículos 7 al 11. Así que abran sus Biblias en el Salmo 19, los versículos del 7 hasta el versículo 11. Y les ruego, hermanos, que mantengan sus Biblias abiertas en este texto, Salmo 19, del 7 al 11, porque es el texto fundamental o principal de este sermón. Así que encuentren en el Salmo 19, del 7 al 11, y señalen y mantengan señalada esta porción bíblica. Leemos, hermanos, dice la palabra:
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Así que, hermanos, vamos entonces a estudiar este texto. En primer lugar, hermanos, encontramos en este pasaje del Salmo 19 que acabamos de leer varios nombres para referirse a la palabra de Dios. Hay varios nombres para referirse a la palabra de Dios. Miren, en el Salmo 19, del 7 al 9. El Salmo 19, 7 al 9 describe la palabra de Dios con diversos nombres. El primero, la ley de Jehová, versículo 1 en la primera parte. En el versículo 7 habla de el testimonio de Jehová. En el versículo 8 habla del precepto de Jehová. Y el versículo 9 habla del temor de Jehová. Y en el versículo 9 los juicios de Jehová. Entonces, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, todo ello se refiere a una misma realidad. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los términos ley, testimonio, mandamientos, preceptos y decretos, escuchen, son sinónimos de la palabra de Dios, de su sagrada ley o sus enseñanzas reveladas en las Sagradas Escrituras. Este es nuestro primer punto, ver cómo este pasaje del Salmo 19 usa diferentes términos o palabras para referirse a la santa, viva y poderosa y eterna palabra de Dios. Tengan siempre presente eso. Bueno, ahora pasemos dentro del mismo pasaje que estamos estudiando, hermanos, a ver este punto, la descripción esencial de la palabra, la descripción esencial de la palabra de Dios. ¿Qué es esencialmente la palabra de Dios o la ley de Dios? En primer lugar, la palabra de Dios es perfecta. Eso es lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová o la palabra de Dios es perfecta. En el versículo 7 dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es fiel. En el versículo 8 habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es recta, o los mandamientos de Dios son rectos. En el versículo 8, la última parte, dice que la palabra de Dios es pura.
Luego habla en el versículo 9 que la palabra de Dios es limpia. ¿Ya? La palabra de Dios, hermanos, es verdad. Versículo 9, la última parte, los juicios de Jehová son verdad. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es justa. Escuchen, hermano, todo esto describe el ser de Dios. Sí, el ser de Dios. Dios es perfecto, entonces. Dios es fiel. Dios es recto. Dios es puro. Dios es limpio, Dios es verdad. Y escuchen la reflexión. Y porque todo esto es nuestro Dios, su palabra manifiesta, expresa lo que es nuestro Dios esencialmente, hermanos. Esto hace entonces que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, sea, escuchen, un libro único, especial y sobrenatural. Esto quiere decir que la palabra de Dios no es un libro ordinario, no es un libro común, no es un libro más de los muchos que hay. La palabra de Dios es no un, sino el libro santo de Dios. El único libro santo que existe en toda la creación, que existe en todo el universo, mis queridos hermanos. Por esto, leerlo, meditarlo debe ser el sagrado trabajo diario de los creyentes en Cristo Jesús e hijos de Dios. Escuchen lo que voy a decir. Los creyentes en Cristo Jesús e hijos de Dios, escuchen, deben ser las personas del libro. Repito, los creyentes en Cristo Jesús e hijos de Dios deben ser las personas del libro, las personas de las Sagradas Escrituras, porque es el libro que más leen, el libro que más estudian, el libro que más meditan, y por esto logran que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, more en abundancia en sus corazones, capacitándolos para hacer bendición espiritual para sus hermanos en Cristo. Leamos esto, no pierdan el Salmo 19 en Colosenses 3 y el versículo 16. Sí, leamos en Colosenses 3 y el versículo 16. La palabra de Cristo more, o sea, la palabra de Dios more, habite. ¿En dónde? En vuestros corazones. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y miren, ¿qué va a ocurrir cuando la palabra de Cristo mora en abundancia? Vamos a enseñarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Vamos a exhortarnos los unos a los otros y nos enseñamos y exhortamos con toda sabiduría celestial, la más alta y mejor sabiduría que Él. Y vamos a estar en condiciones de cantar
con gracia, con nuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aquí están las normas de cómo tienen que ser las alabanzas y los cantos al Señor, hermanos. Hoy se habla del reggaetón cristiano. ¿Han oído ustedes eso? Hoy se habla de, tanta música que de cristiana no tiene ni de espiritual tiene nada, porque esa música promueve la carne, promueve la mundanalidad, promueve el acercamiento al mundo. ¿Sí o no? Y sin embargo, esa es una música que hoy día se está cantando en las iglesias. Y los hermanos, sobre todo jóvenes, se meten a YouTube y no sé cuánto a busca de esa música que dicen que es cristiana, pero es una música impía, que deshonra a Dios y que no promueve la espiritualidad en función de Dios de los creyentes en Cristo Jesús. Pero aquí dice que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, la última parte dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Y qué cosa le cantamos? Salmos, himnos y cánticos, no mundanos, sino cánticos espirituales. Y esto va a ser posible cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros e inspira a personas que compongan himnos, que compongan coros, pero que sean espirituales, que sea una alabanza cantada al Señor, espiritual, porque sale de un corazón lleno de la palabra de Dios. Decíamos que los creyentes en Cristo deben ser las personas del libro, o sea, de la Biblia, porque es el libro que más estudian, que más escudriñan, que más leen. ¿Saben? Cuando yo preparaba este sermón y llegué a esta reflexión, me pregunté a mí mismo, Isidoro, ¿cuál es el libro que más lees tú? Y hermanos, tuve que llegar a la conclusión que en mi biblioteca hay muchos libros y que yo debo dar especial y central atención en cuanto a mis estudios a la palabra de Dios. No estoy diciendo que no lean otros libros, sobre todo esos libros cristianos, pero hermanos, en medio de los otros libros buenos que debemos leer y podemos leer, el libro central, principal, el que lleva más tiempo nuestra mente y nuestros ojos estudiando, es la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, acabamos de ver la descripción esencial de la palabra del Señor. No nos olvidemos, la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad. Y que nuestro corazón, nuestra voluntad debe estar siempre dispuesta a leer este libro más y siempre más, frente a otros libros que podemos leer, hermanos. ¿Cuánto lees de la palabra de Dios diariamente? ¿Has leído la palabra de Dios en esta mañana antes de venir a la casa de Dios? No voy a decir que levanten el brazo para que no mientas.
Porque para no quedar mal, tú levantarás el brazo y eso se llama mentira. Pero hermanos, el día tiene que comenzarse leyendo el libro, escudriñando el libro, meditando en el libro. Comienza el día meditando en la palabra de Dios y luego sobre la base de la meditación en la palabra de Dios, entonces comienzas a orar a Dios. ¿Saben? Cuando nosotros primero leemos la palabra, escudriñamos la palabra, estudiamos la palabra con atención, vamos a tener recursos para orar al Señor, hermanos. Sí, hermanos. Entonces el Espíritu Santo, sobre la base de la palabra que has estudiado, va a guiar tu oración en función de lo que has leído en la palabra de Dios. Así que no te olvides, mi querido hermano, esto es muy, muy, muy importante. Ahora, entremos a este otro punto: beneficios espirituales de la palabra de Dios. Seguimos en el Salmo 19, ¿no? A ver, el Salmo 19. Y los que no tienen sus Biblias y tienen el celular, por favor, abren el Salmo 19. No abras no ingreses en otro asunto. Porque hay muchos que vienen a la casa de Dios, que traen la Biblia en el celular y no se están chateando. Y eso se llama pecado, hermano. Si tú haces eso es pecado. Y ten temor que el Señor no te reprenda y te castigue por hacer eso. ¿Qué le pasa a Isidoro Ceballos en este día? Te parece diferente predicando, ¿no? Le he pedido al Señor, como todos los domingos, que me unja con su Espíritu Santo para predicar el mensaje que Él me ha dado y que el Espíritu Santo me ha guiado a prepararlo. Muy bien, ¿qué beneficios santos da la palabra de Dios? Salmo 19, hermanos, por favor. El Salmo 19. En primer lugar, miren el beneficio de la palabra de Dios. La palabra de Dios convierte el alma. Versículo 7. La ley Jehová es perpetua. Aquí está el beneficio. Que convierte el alma. Una versión dice, la palabra de Dios da nueva vida. Si tú quieres convertir a alguien, a Dios, por favor usa la palabra de Dios. Emplea la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y explícasela con la bendición del Espíritu Santo. Muchas veces queremos convertir a alguien a Cristo con nuestras opiniones, con nuestras experiencias, con nuestros testimonios personales. Por favor, no digo que no use eso. Pero lo que convierte al inconverso a Dios no son tus experiencias cristianas, no son tus reflexiones cristianas, sino la palabra de Dios. Por eso úsala cuando trata de convertir un alma a Dios. Otro beneficio. ¿Cuál es el otro beneficio? La palabra de Dios es... ¿Qué dicen? Aquí digo, hermanos, la palabra de Dios dentro de esto es el elemento espiritual para nacer de nuevo, hermanos. Evangelio según Juan, capítulo 3.
Evangelio según Juan, capítulo 3. Y leemos versículos del 1 al 5. Juan 3, del 1 al 5. Hay un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: miren lo que le digo, de cierto te digo, miren, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, no puede salvarse. Aquí el Señor indica que un elemento sobrenatural, espiritual, para nacer de nuevo es el agua. Y la palabra agua aquí está usada en forma simbólica, se refiere a la palabra de Dios. Siendo así esto, entonces leemos: de cierto te digo, que el que no naciere de la palabra y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Y no entra en el reino de Dios porque no es salvo, porque para ser salvos hay que nacer de nuevo. Mis queridos hermanos, sigamos. Primero, la palabra de Dios convierte el alma. En segundo lugar, vamos al Salmo 19, que estamos estudiando. La palabra de Dios hace sabio ¿a quién? A los muy inteligentes, a los que tienen PhD, a los que son profesionales, a los que son muy cultos. ¿A ellos? ¿Qué dice la palabra? Versículo 7: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio al hombre sencillo, al hombre humilde. Escuchen, al hombre que acaso no tiene mucha educación humana y que acaso no sabe leer ni escribir. Ya lo mencionaba y lo recuerdo ahora. Y lo honro, ya no está con nosotros recordando su testimonio. Pablo Peña, un pintor de brocha gorda, como se dice, muy pobre, muy humilde. Él era analfabeto, hermanos. Nunca había ido a la escuela. Pero cuando él se convirtió a Cristo, él daba su testimonio, habló a Dios, oró a Dios: Dios, yo no sé leer ni escribir. Señor, hazme que yo pueda leer tu palabra. ¿Y saben cuál es el testimonio de él? Que el Señor hizo el milagro de que él pueda leer la Escritura. Y solo la Escritura, porque si le daba otras escrituras no las podía leer. Y entonces, como era lo único que podía y sabía leer la Escritura, la leía, pasaba leyendo y llegó a ser un hombre muy sabio. Un día se enfrentó con el sacerdote de la parroquia,
que lo exhortó porque no iba y no mandaba a los hijos al catecismo, y entró un diálogo con él. Y el sacerdote acabó diciéndole: dime una cosa, ¿de dónde tú tienes esa sabiduría? Porque yo soy licenciado, teólogo y no sé cuántas cosas, y yo no sé lo que tú sabes. ¿De dónde tienes esa sabiduría? Y él le dijo: de la palabra de Dios. Si quieres ser sabia o sabio, que superas a los sabios de este mundo, porque tienes la mejor sabiduría, la de Dios, lee la palabra de Dios, porque ella te va a hacer sabia o sabio mientras vivas en esta tierra. Amén. En Mateo capítulo 11 leemos: Mateo, el capítulo 11, leemos versículos 25 al 26. En aquel tiempo, Mateo 11:25, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Escúchenme, porque escondiste estas cosas, y está refiriéndose a sus enseñanzas. ¿De quiénes? De los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, a los que son sencillos, a los que son humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, que a Dios le agrada hacer del sencillo, y puede ser que el sencillo sea una persona que apenas sepa leer o no leer, y a Dios le agrada a esa persona hacerla muy sabia, muy entendida, con una sabiduría que no la tienen. Y cuando se le da la Biblia a esos sabios y entendidos de este mundo, no le entienden, porque necesitan el Espíritu Santo, que no lo tienen ellos. Sigamos viendo el Salmo 19. La palabra de Dios, otra cosa que hace, otro beneficio: alegra el corazón. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Noten que alegran el corazón. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios trae alegría al corazón. ¿Y cuántos cristianos están acudiendo al mundo y las cosas en el mundo para alegrarse? Estoy aburrido, dice un cristiano o cristiana entre comillas, y entra en el celular y busca la música mundana, y ahí sí comienza a moverse y a alegrarse. No es cristiano, porque los cristianos encuentran su alegría en la palabra de Dios. Amén. La Sagrada Escritura nos exhorta así: estás siempre gozosos. Y escuchen, hermanos, y un elemento espiritual que hace que siempre estemos gozosos, alegres, es la palabra de Dios. Por medio de su santa palabra, Dios nos llena de su gozo y de su alegría, que siempre está con nosotros. ¿Te alegra acercarte a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios? ¿Te alegra?
Hay muchos que lo hacen mecánicamente, por rutina religiosa, porque si hoy no leo la palabra me va mal en el negocio, me va mal en la calle. Eso es leer la Biblia religiosamente. El cristiano que no es religioso lee la Biblia y se acerca a ella con gozo. Y al leerla estimula más su gozo, robustece más su gozo, hace más sólido su gozo en su corazón, hermano. Otro beneficio de la palabra de Dios alumbra los ojos. Versículo 8, la última parte. El precepto o la palabra de Jehová, que dice, alumbra los ojos, hermanos. La palabra de Dios alumbra los ojos. La palabra de Dios llena de luz los ojos espirituales, los ojos de la mente, mis queridos hermanos. El Salmo 119. Sí, en el Salmo 119 leemos, en el Salmo 119 leemos el versículo 105. Salmo 119, el versículo 105, mis queridos hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, un beneficio que se tiene por leer la palabra de Dios, escudriñarla, meditarla, llenar la mente y el corazón de su contenido, es que la palabra de Dios alumbra nuestra mente, ilumina nuestras mentes, para que entonces podamos andar en los caminos justos, santos y verdaderos, no míos, sino de Dios. ¿Y cómo lo sé eso? Porque yo leo la palabra de Dios y ella me da las luces. Es la lámpara que guía mi vida, Señor. Escuchen lo que voy a decir. Los ojos espirituales alumbrados con la palabra de Dios guían al hombre por caminos rectos, por caminos santos, por los caminos de la buena, perfecta, agradable y soberana voluntad de Dios. Y por esto entonces la persona es bienaventurada, es muy dichosa, es muy feliz en todo lo que hace, porque todo lo que hace lo hace guiado por las luces de la palabra de Dios. Cuando tú caminar, tú vivir, cuando tienen que ver con tus decisiones, y no quieres luego llorar, lamentarte, porque te han ido mal las cosas, porque no te han salido bien las cosas, recuerda que eso se debe a que la decisión que has tomado, el camino que has decidido, no es el camino que Dios ha deseado para ti, hermano. Insisto, el hombre y la mujer, cristianos verdaderos, que quieren ser bienaventurados, muy dichosos y muy felices en todo, absolutamente en todo lo que hagan, deben ser guiados con la luz de la palabra de Dios. Solo allí
se va a ser bienaventurado en todo lo que uno hace, hermanos. Otro beneficio de la palabra de Dios, Salmo 19. La palabra de Dios nos da valores superiores a cualquier otro valor terrenal, mis queridos hermanos. Salmo 19, el versículo 10. Sí, el Salmo 19, y leemos en el versículo 10, hablando de la palabra de Dios, de los testimonios de Dios, de los mandamientos de Dios. Dice, deseables, se refiere a los mandamientos, a la palabra de Dios, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Entonces, yo aprendo aquí que la palabra de Dios nos da valores superiores a cualquier otro valor terrenal. Nos da valores superiores y mejores al oro, a la plata, a los dólares. Porque los valores que te da la palabra de Dios son del cielo, y son valores que duran eternamente, hermanos. El oro y la plata, los dólares que acumulas cuando te mueras quedan aquí. Pero los valores celestiales, espirituales que te da la palabra de Dios, no se quedan aquí cuando mueres, van contigo a la eternidad en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La segunda parte del versículo 10 del Salmo 19 dice, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios entonces deleita supremamente a las personas, a la persona que la lee, la medita, la estudia devotamente, hermanos. Le da un deleite que ni siquiera la leche, la miel que destila del panal le da. Bien, hasta aquí hemos visto nuestro segundo punto, estudiando el Salmo 19, los beneficios espirituales de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entramos a nuestro tercer punto. Función y recompensa por guardar la palabra de Dios. Esto lo encontramos en el Salmo 19. Sí, el Salmo 19. Y leamos el versículo 11 totalmente. El Salmo 19, el versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. La función de la palabra de Dios en la primera parte del versículo 11 es, la función de la palabra de Dios es amonestarnos. Tu siervo es además amonestado con ellos. Hay una versión que dice, usa el verbo advertir. Entonces, cuando dice que el siervo de Dios, el Hijo de Dios, es amonestado con su palabra, eso quiere decir que la función de la palabra de Dios es advertirnos, llamarnos la atención.
Y quiero que veamos unos ejemplos de advertencias de la palabra de Dios. Veamos en Proverbios. Aquí hay una interesante advertencia, amonestación. Proverbios 29:1. Guarden esa amonestación, esa advertencia. El hombre que reprendido endurece la cerviz o endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La amonestación aquí es para mí, para ti, hermano. No endurezcas tu corazón cuando Dios te reprende, cuando Dios te habla. Porque si lo haces, de pronto va a venir un quebrantamiento, y de ese quebrantamiento no habrá medicina que te cure. Y escuchen, ese quebrantamiento bien puede ser el cortamiento de la vida de esa persona en la tierra. Si la palabra de Dios nos amonesta, nos advierte, y aquí nos está amonestando, advirtiendo. Si frente a las reprensiones que el Señor nos aplica, seguimos rebeldes, seguimos insistiendo en los malos caminos, seguimos insistiendo en andar en desobediencia, de repente, sin que haya aviso, va a venir un quebrantamiento de parte de Dios, de lo que no podrá curarte. Como te cae esta amonestación de Dios, debe caerte bien y decirle a Dios, gracias por esa amonestación que me das ahora. Vamos al Nuevo Testamento. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, también amonestó, dio advertencias. Lucas 13, versículos del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Aquí está la amonestación, la advertencia. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y cuál es la amonestación para mí? Que si yo no me arrepiento de mis malos caminos, si yo no me arrepiento de mis pecados y no los dejo y persisto en ellos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué dice el Señor? Yo pereceré como cualquier otro impío. Yo me condenaré al infierno como cualquier otro impío. Severa amonestación, ¿verdad? Así que, si andas en algún pecado, escúchame, mírame, arrepiéntete. Reconócelo delante de Dios y apártate de ellos, para que Dios tenga misericordia de ti y te perdone y te limpie de toda esa maldad. Y otra advertencia, la última. Lucas capítulo 6. Gálatas, hermano. Gálatas, el capítulo 6.
Sí, leamos en Gálatas el capítulo 6, en los versículos 7 y 8. Sí, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Miren esta amonestación. Gálatas 6, 8. 7 y 8. No os engañéis. 7. Dios no puede ser burlado. Escúchame, tú ni yo nos podemos burlar de Dios. ¿Está claro? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La advertencia, la amonestación que me da el Señor, que yo no puedo burlarme de Dios y pensar que debo seguir practicando el pecado, los malos caminos, y Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios me va a tratar bien. Tú y yo no nos podemos burlar de Dios, porque lo que sembramos, eso exactamente cosechamos, y la cosecha es superior a la siembra. Si yo siembro para mi carne, para mi concupiscencia, para mis malos deseos, segaré corrupción espiritual y muerte espiritual. Mas si yo siembro para el Espíritu Santo, del Espíritu segaré vida eterna, dice la palabra de Dios. La recompensa por guardar la palabra de Dios. Salmo 19. Salmo 19, versículo 11, la segunda parte. Salmo 19, 11, ¿no? Tu siervo es además amonestado con ellos. Esa es la función de la palabra. En guardarlos. ¿Cuál es la recompensa? En guardarlos hay grande galardón. Hermanos, el que guarda la palabra de Dios tiene un galardón no pequeño, tiene un galardón grande. Yo digo infinitamente grande. La palabra le es de gran provecho por guardarla. Dice una versión bíblica, el premio es grande si uno cumple con ella, si uno cumple con la palabra de Dios obedeciéndola. Veamos en Santiago. Sí, Santiago, capítulo 1 y el versículo 12. Santiago 1, 12. ¿Listos, hermanos? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba o la tentación, ¿cuál será la recompensa? Recibirá la corona de vida. Yo añado de vida eterna, que Dios ha prometido a los que le aman.
que vendrá recompensa por guardar la palabra de Dios. Santiago 1, 21 al 25, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Escuchen, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué pasa con este? ¿Cuál es su galardón? Será bienaventurado, muy dichoso y muy feliz en todo lo que hace. El que obedece a la palabra de Dios tiene un galardón, un premio grande, la corona de vida y ser feliz en todo cuanto haga, mis queridos hermanos. Voy a leer las estrofas del himno que cantaremos finalmente. El himno número 227, Santa Biblia. Dice, y ahí está la proyección de las letras: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi dudar. Tú me exhortas sin cesar. El faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Deseo terminar este sermón leyendo en Proverbios 30. Abran sus Biblias en Proverbios 30. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. Proverbios 30, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: toda palabra de Dios es limpia. Estoy leyendo en Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Escuchen, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es limpia, es pura, es santa. Dice Proverbios, no debemos añadir nada a la limpia palabra de Dios. Si añadimos a la palabra limpia de Dios, escuchen, Dios nos reprenderá, Dios nos castigará con severidad. Si añadimos a la palabra limpia de Dios, seremos hallados, ¿qué cosa? Mentirosos. Así dice Proverbios. Y por esto Dios nos castigará
con severidad. Por lo tanto, hermanos, amemos y respetemos, escudriñemos la limpia palabra de Dios, para que por esto seamos bienaventurados, seamos muy dichosos, muy felices en esta tierra. Y tal felicidad completa irá con nosotros cuando moramos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su bendita palabra. Hemos visto por todos los beneficios, todo lo que la palabra del Señor es para nuestras vidas, para nosotros. Pido a la congregación se ponga de pie para cantar el último himno, número 227, Santa Beata. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor, el bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora la alma cuando en la aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que nadie digno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias. Y te damos gracias con gozo por tu palabra que tú nos has dado. La leche espiritual sana con la que debemos nutrirnos, escudriñándola, meditándola, leyéndola y viviéndola, para tener buena salud espiritual, para que podamos conocerte más, conocer más a Cristo, conocer al Espíritu Santo que están revelados en las Sagradas Escrituras. Te ruego con todo mi corazón que promuevas en nosotros un anhelo gozoso por leer tu palabra, por estudiar tu palabra, por mostrar nuestro amor a tu palabra, escudriñándola, leyéndola,
haciendo de ella el libro más importante, el que leemos más, el que estudiamos más, en medio de otros libros buenos que hay, Padre, para que seamos enriquecidos con la sabiduría tuya, revelada en las Sagradas Escrituras. Muchas gracias una vez más por ellas. Y lo decimos con gozo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro coro lema. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Cantémoslo con mucho gozo, hermanos. Así. Iglesia del Dios viviente, que dice: amén, gloria eterna a nuestro Dios. Amén, gloria sea al Señor. Queremos dar las gracias a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido esta transmisión en vivo. Le invitamos para el día miércoles 7 de la noche por la misma red social el culto de estudio bíblico y el próximo domingo 10:55 de la mañana el culto devocional. Dios le bendiga.